Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Y en el video pasado comenzamos a analizar los versos antes de el famoso verso en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dedicamos todo el video anterior a explicar los versos antes de este pasaje y encontramos básicamente justo lo que dice el verso anterior, el verso 50, que la corrupción no puede heredar la incorrupción. Y Pablo está hablando también en el contexto, encontramos que así como se llevó la imagen del hombre terrenal, que es Adán, en el verso 49, también traeremos la imagen del celestial. Pero, hay un gran pero ahí en el verso 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En otras palabras, la imagen del hombre celestial, que es Jesús. Traemos la imagen terrenal, que es Adán, pero traeremos la imagen del celestial, que es Jesús. Pero eso no se puede hacer con carne y sangre. No es con esfuerzo humano. No es con que alguien diga que se va a dedicar y que ahora es una persona consagrada. No tiene nada que ver. Tiene que venir por la gracia y por la conquista de la corrupción. Tenemos que deshacernos. Hay un problema. Para adquirir esa semejanza necesitamos deshacernos de la corrupción, y eso lo veremos en un momento. También vimos que hay hermanos que están sembrando corrupción, y basados en Gálatas 6, versos 7 y 8, encontramos que hay muchos creyentes que están sembrando corrupción. Y como está allí escrito, aquellos que siembran para la carne, de la carne segarán corrupción. Y ya hemos visto también en los videos de la parte 4 acerca de los hermanos en este mismo libro de Corintios, solo 4 capítulos antes. Hay hermanos de la iglesia de Corintios muriendo que sembraron para la carne y murieron en corrupción. Mi punto es el contexto antes del pasaje de que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados a la final trompeta, y que los muertos serán resucitados incorruptibles. Vimos en el contexto que eso no aplica a todos los creyentes, porque hubo quienes en este mismo libro, en 1 Corintios, el capítulo 11, murieron bajo el juicio de Dios. Ellos no serán resucitados incorruptibles, porque murieron por juicio, murieron por su pecado sin perder su salvación. Ellos no podrán ser como Jesús y no participarán ni en el rapto ni en la primera resurrección. No tendrán incorrupción, se la perdieron. Ahora vamos a revisar los versos que están después del pasaje de 1 Corintios 15, 51 y 52. Los versos después de ese pasaje. Y el primero ya lo mencionamos anteriormente. Pablo dice, 1 Corintios 15, 53,
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, porque es necesario que esas dos cosas acontezcan si nosotros queremos participar de lo mejor de las promesas hechas a nuestro padre Abraham y obtener lo mejor que está disponible de parte de Dios en su Hijo Yahshua HaMashiach o Jesús el Mesías. Así que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54, Primera de Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Se necesita esas dos cosas. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Mire la palabra que sigue. Entonces, estamos en el verso 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, es un puentecito ahí, hermano. Tienen que suceder esas dos cosas. Si esas dos cosas no suceden, lo que está después de entonces no se aplica a aquellos que no lo hagan. Aquellos que no se vistan de incorrupción y que no se vistan de inmortalidad, no les aplica el resto del verso. Lo voy a leer otra vez. Preste atención. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Algunas versiones en inglés dicen tragada es la muerte en victoria. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quiero hacer un pequeño paréntesis en este verso con algo muy interesante para las personas que quieran estudiar más. Esto probablemente lo vamos a volver a abordar cuando entre en el mero estudio de Apocalipsis. Pero en este verso en donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra sepulcro ahí es el Hades. Y en Apocalipsis habla de que el cuarto jinete, es muy interesante, es la muerte y que va seguido del Hades. Son dos potestades terribles y poderosas que van juntos. Y es muy interesante este pequeño dato aquí. También para aquellos que estudian, según mi entendimiento, hay una diferencia entre la muerte física que nos toca a todos los seres humanos que nacimos bajo el pecado de Adán. Esa es una muerte. Pero hay unas potestades, unos demonios de alto rango, de la oscuridad, unos demonios con gran poder y profundidad que han adoptado el nombre de la muerte y el Hades. Son potestades. Es un pequeño dato que quería decir en este verso 55. Pero sigamos con nuestro estudio. Entonces, ese dicho, esa profecía antigua que dice
sórbida es la muerte en victoria, o tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Esa profecía se cumplirá solo en aquellos que logren revestirse de incorrupción y de inmortalidad, si no, no. Ahora, hay un punto importante en el verso 56 al que quiero llamar su atención. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Escuche bien, hermano. Esa frase es clave para que nosotros comprendamos cómo funciona la corrupción, para nosotros poder obtener la incorrupción. Leo desde el verso 55. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Escuche bien. El aguijón de la muerte es el pecado. Ahí está la clave. El aguijón de la muerte es el pecado. Queremos conquistar la muerte. Queremos lograr incorrupción para que nuestro cuerpo no se corrompa, no se lo coman los gusanos, por así decirlo. Si queremos lograr la incorrupción, tenemos que deshacernos de la corrupción. Pero, ¿cómo funciona la corrupción? ¿Cómo la muerte puede venir a nosotros en cualquier momento que lo dictamine el Altísimo? ¿Cómo puede la muerte tomar su efecto en nosotros? Aquí lo está diciendo. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahora, mire bien, eso quiere decir que si nosotros logramos deshacernos del pecado, la muerte no tiene en dónde clavar su aguijón en nosotros. Ahí está el secreto. El aguijón de la muerte es el pecado. Si no queremos la muerte, si queremos incorrupción e inmortalidad, tenemos que deshacernos del pecado. ¿Por qué? Porque si la muerte, vamos a hablar figuradamente, la muerte viene enfrente suyo y encuentra pecado en usted, lo clava con su aguijón. Y por ende usted muere, su cuerpo morirá, no resurrección. Necesito hacer un pequeño paréntesis aquí en esto que estamos estudiando, porque esto es más profundo. Esto es para aquellos que quieren lograr lo mejor de Dios. Ahora, acabo de decir que si viene la muerte figuradamente y está enfrente suyo y encuentra pecado en su vida, tiene donde clavarlo. Y eso es así, porque así está en la Escritura. Ahora, viene temor, porque dije que no participarán en la resurrección. Sí, no participarán en la resurrección que está descrita en este pasaje que estamos estudiando del verso 51 y 52. Pero, como veremos más adelantito, necesito que escuche los demás videos para que esté bien claro todo esto. Las personas creyentes, fíjese bien, las personas creyentes en los cuales la muerte encuentre pecado para clavarlos, pero dije creyentes, no cizaña, no estoy hablando de la cizaña en las iglesias es otra cosa, hermano. Estoy hablando
de cristianos carnales, cristianos inmaduros, cristianos niños en Cristo, pero son creyentes, son sembrados por el Padre, porque Jesús dijo, toda planta que no sembró mi Padre será desarraigada. Entonces, las personas que la muerte clave con su aguijón y que no participen en esta resurrección, como veremos sin lugar a dudas, por su nombre encontrarse en el libro de la vida como creyentes, por así decirlo, lo malo va a ser que no participe en esta, pero la segunda resurrección, allí usted va a participar y será resucitado porque Jesús prometió a aquellos que creen en Él, a aquellos que lo ven a Él como un refugio para salvarse de condenación eterna. Jesús prometió y lo vamos a ver, vamos a entrar a eso probablemente en el siguiente video, pero solo quiero aclarar, los clavados por la muerte, el aguijón de la muerte, siendo creyentes, tienen la esperanza, tienen la seguridad, mejor dicho, de que van a ser resucitados. Jesús prometió que los iba a resucitar y eso será después del juicio final. Sus nombres serán hallados en el libro de la vida, no serán lanzados al lago de fuego. Jesús los va a resucitar y los va a poner en la tierra nueva, bajo el cielo nuevo, y serán parte de lo que hemos venido hablando, que dice Apocalipsis 24, en donde dice, Apocalipsis 21, 24, en donde dice que las naciones que hubieren sido salvas, una persona creyente que la muerte lo clava con su aguijón y no puede participar en el rapto y la resurrección, todavía tiene la segunda resurrección porque su nombre está en el libro de la vida y será resucitado y será parte de las naciones que hubieren sido salvas y que están alrededor de la luz de la nueva Jerusalén. Así que bendiga conmigo, hermano, al Señor Yeshua, al Señor Jesús, que por su sacrificio, si fallamos y no logramos alcanzar el plan A, Él tiene el plan B. Si usted no la hace para la primera resurrección y la muerte viene y lo clava con el aguijón porque encontró pecado en usted, usted tiene la seguridad, no es la esperanza, sino la seguridad. Jesús prometió, y estamos a punto de ver eso, probablemente en el próximo video vamos a ver acerca de la segunda resurrección. ¿Cuándo ha fallado Jesús una promesa? Dígame. Ni siquiera podemos concebir la idea de que Él falle a su promesa. Y como veremos, Él prometió varias veces. Y lo que Él dice de su boca se cumplirá. Debemos estar seguros. Pero hay un plan. El plan de Él es que logremos vencer el pecado para quitar de en medio la corrupción. Pero si no lo logramos, Él tiene un plan B. Lo seguro es que no seremos lanzados al lago de fuego, sino que nuestros nombres están en el libro de la vida. Así que bendito sea el nombre del Altísimo. Bendito sea el nombre de Yeshua, el Mesías, por el derrame de su sangre, por el rociamiento en nuestras vidas para el perdón de nuestros pecados. Bendiga al Señor conmigo, hermano, porque Él tiene todo calculado. Si falla el plan A, Él tiene plan B, y nosotros debemos dormir confiados y seguros. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Yahweh, me haces vivir confiado, dice el Salmo. Ahora, este estudio es más profundo porque ya tiene que ver con deshacerse del pecado. Y yo sé de que en la mente del cristiano común eso es imposible, pero vamos a explicar cómo nosotros podríamos deshacernos del pecado. Usted me oyó bien. Podemos deshacernos del pecado. Usted puede, hermano.
yo puedo, está en las escrituras. El Señor ha provisto maneras que nosotros podemos lograrlo, pero para eso tenemos que reencontrar conceptos, porque nosotros tenemos un concepto un poco distorsionado de lo que es el pecado. Tenemos un concepto distorsionado de lo que es la santidad y eso lo estaremos viendo pronto. Pero como digo, espéreme un poquito, tenga paciencia, siga escuchando con un corazón abierto y con su Biblia abierta, hermano. El concepto bíblico para conquistar el pecado está en la Biblia y lo voy a compartir, pero todavía no he llegado a ese punto y no puedo decir mucho de eso porque es muy amplio y podría ser malentendido. Así que seguimos hablando de 1 Corintios 51, donde habla de la resurrección, y estamos en el verso 56, donde dice de que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero veamos en pantalla, hermano, una fórmula basados en este verso. Pecado más aguijón igual la muerte. Si hay pecado, la muerte tiene donde clavar su aguijón en su vida. Igual usted muere, hablando desde un punto de vista físico, no incorrupción. Pecado más aguijón igual corrupción. Pecado más aguijón, no inmortalidad. Pecado más aguijón igual no seremos como Jesús. La fórmula continúa. Pecado más aguijón igual no cuerpo glorificado. Nos perderemos la nueva Jerusalén. Ahora, invirtamos esa misma fórmula. Si no hay pecado, no pecado, más no aguijón, igual vida de entre los muertos. ¿Me doy a entender, hermano? Si no hay pecado, tampoco hay aguijón. La muerte no tiene donde clavarlo. Usted vivirá, usted obtendrá incorrupción, usted obtendrá inmortalidad, usted vendrá a ser como Jesús, usted participará en el rapto y la primera resurrección que está descrita en este pasaje. Su cuerpo no sufrirá corrupción. ¿Por qué? Porque si no hay pecado, ahí va la fórmula otra vez, si no pecado, más no aguijón, igual vida de entre los muertos. Yo entiendo que estas cosas suenan difícil, pero por eso le pido, escuche los demás videos, no se vaya sin oírlos, pues si no, no va a entender. No es tan complicado de comprender cuando es explicado y usted lo verá. Lo que pasa es que estamos en una matrix religiosa que nos ha dicho que no podemos vivir sin pecado, pero el problema es falsos conceptos. Necesitamos combinar el concepto de lo que es el pecado con el concepto del nuevo pacto. El nuevo pacto en la Biblia, y esto lo veremos después, solo es para no dejar completamente en el aire estas ideas. El nuevo pacto consiste en que ya no vivimos por la ley, por la Torah, por la ley escrita en piedra. Hermano, no se puede cumplir la ley de ninguna manera en este momento. Primero porque no hay templo.
Muchísimas de las 613 leyes de la Torah no pueden ser cumplidas porque no hay templo. Y hay otras cosas más que veremos en otro video. Ya no vivimos por la letra escrita en piedra, dice la Biblia. Y veremos más de esto más adelante. Pero ahora lo que el Espíritu está haciendo en el nuevo pacto es que está tomando la ley escrita en piedra y dice la Biblia que la está escribiendo en corazones de carne. Por eso tampoco no debemos vivir, como Pablo dice, en la letra muerta de la Biblia. La Biblia en sí misma, los versículos y lo que está escrito en papel, hermano. Pablo dice que es letra muerta. Si no hay vida del Espíritu en ella, no pasa nada. Es como los hermanos que dejan el Salmo 91 abierta, su Biblia, el Salmo 91 enfrente de la puerta. Dios mío, eso es porque se está pensando de que la protección de que habla el Salmo 91 va a venir por tener el Salmo abierto, hermano. Eso es esotería, eso es hechicería, eso es lo mismo que poner un racimo de ajos o que poner una herradura por encima de la puerta. Son esotería eso, hermano. Es misticismo. Ahora, el balance a eso es si una persona no tiene su corazón o su fe puesta en que el salmo abierto va a espantar espíritus y cosas de esas. Si una persona lo hace por razones decorativas o por razones de que es un recordatorio de las escrituras y que nos gozamos en las escrituras, sí, está bien, puede poner la Biblia en el Salmo 91, en cualquier salmo que pueda. Asegúrese que su corazón no está pensando de que eso va a ahuyentar espíritus o mal karma o cosas de esas, para que no caiga en esotería. Eso es el balance a esto que acabo de decir. Pero aquí estoy hablando yo de que existen falsos conceptos y la vida del Espíritu, la vida del nuevo pacto es que el Espíritu está poniendo los mandamientos escritos en piedra, en papiro o en la Biblia, en papel, en los corazones, y eso cambia el concepto que nosotros nos han enseñado que es el pecado. Y usted verá, esto es un alivio, esto que le voy a compartir, pero necesito que me espere. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.